Bienvenidos a nuestro canal El Logos Feroz. Hoy hablaremos sobre Kant. Comencemos. Kant es un autor ilustrado del siglo XVIII que nació en 1724 en Prusia, en la ciudad de Königsberg, ciudad donde pasaría la totalidad de su vida y donde posteriormente moriría en 1804. O sea que es un autor del siglo XVIII y, digamos, adentrándose levemente en el siglo XIX, y su filosofía en muchos aspectos va a suponer un punto de inflexión entre la filosofía metafísica del pasado y una filosofía moderna y contemporánea mucho más centrada en aspectos empíricos, en aspectos tangibles que podemos conocer mediante nuestros sentidos, y que va a suponer una gran crítica a lo que fue la filosofía que procuraba, que intentaba conocer elementos abstractos como el alma, como Dios, como el mundo, que ya, como hemos visto anteriormente, indagara el propio Descartes en sus investigaciones metafísicas y en su deseo de conocer racionalmente todos aquellos objetos del pensamiento filosófico. Pues bien, Kant criticará en la mayoría de sus obras, sobre todo en la conocidísima Crítica de la Razón Pura, criticará, como decimos, esa posibilidad de conocer esos entes filosóficos abstractos pertenecientes a la metafísica, como son Dios, el hombre y el mundo, que son entidades que, dice Kant, perfectamente podrán existir, perfectamente nos gustaría conocer, pero tenemos que admitir que racionalmente el ser humano, científicamente el ser humano, no puede acceder a ese conocimiento. Por tanto, tenemos que conformarnos como filósofos con conocer el mundo que podemos ver y percibir, y no podemos acceder, por mucho que nos gustaría, a ese mundo metafísico de entidades espirituales o numénicas y que quedan para siempre, que escaparían para siempre a nuestro conocimiento. Esto con respecto a la teoría del conocimiento, pero también con respecto a la ética. Kant también supone un punto de inflexión de todas las éticas anteriores a su pensamiento, que eran éticas que procuraban decirnos qué tenemos que hacer en la vida, qué tenemos que perseguir en nuestra vida. Ahora Kant se dedicará no a decirnos qué hay que hacer, sino cómo hay que hacerlos, la manera, el modo, como tenemos nosotros que actuar sin establecer ¿qué debemos conseguir con nuestros actos? Para Kant, la ética va a ser más una ciencia o una teoría en la que estableceremos nuestro deber y nuestra obligación moral, más que una forma cómoda, feliz, placentera de vivir, que es lo que postulaban los eudemonistas, los hedonistas o cualquier otra filosofía basada en el objeto, el objetivo de nuestra acción. De forma que Kant supone ese punto de inflexión porque va a negar ambas cosas. Por un lado, no podemos conocer ese mundo trascendente, ni a Dios, ni al alma, ni al mundo, porque el conocimiento humano se tiene que centrar exclusivamente en aquello que podemos ver, tocar o experimentar sensiblemente, el mundo de los fenómenos, y éticamente dirá que no tenemos que perseguir ningún tipo de fin, ni la felicidad, ni el placer, ni el bien, ni nada absolutamente, sino simplemente tenemos que actuar según nuestro deber. Y lo verdaderamente ético es actuar por deber, siguiendo un imperativo que él denominará categórico. Pero pasemos sin más a la teoría del conocimiento de Kant. Pues bien, la teoría del conocimiento, en general, toda teoría del conocimiento, como decíamos, es, en el fondo, el intento de explicar de cómo el sujeto, o lo que podemos denominar el yo, puede conocer el objeto, o lo que se denomina la realidad, los entes o el mundo. Entonces, ¿cómo puede ser posible que la realidad, que no es yo, que no soy yo, entre y penetre en nuestra mente y, por tanto, podamos decir que yo conozco la realidad, lo real? Yo conozco lo real. ¿Cómo es posible? Los racionalistas pensaban que el conocimiento no podría ser a través de los sentidos, a través de los datos que nos ofrecen nuestros sentidos o los datos sensibles, que no puede ser a través de los datos sensibles porque nuestra vista, nuestros ojos, nuestro olfato, nuestro gusto, nuestro tacto, todos nuestros sentidos nos inducen a error, puede que nos engañen y no podemos estar seguros de que lo que conocemos es verdad. Entonces el racionalismo recurre a lo que se denominan ideas innatas. A lo que se denominan ideas
innatas. Y ideas, como hemos estudiado en Descartes, que puede ser la idea de infinitud o la idea de perfección, que son ideas que nos ayudan, junto con nuestra razón, con nuestro pensamiento racional. Las ideas innatas más la razón nos darán un conocimiento completo del mundo. Así Descartes demostrará la existencia de Dios, res infinita, la existencia del yo, del alma, res cogitans, o la existencia del mundo, res extensa. Pero sin embargo, los empiristas consideran que las ideas innatas no existen y que por tanto la razón, cuando nacemos, es como una mente en blanco, como una tabla rasa, tanquam tabula rasa, decían los empiristas. De forma que cuando nacemos, nuestra razón es como un ordenador recién comprado, que no tuviese instalado absolutamente ningún programa, ni siquiera un sistema operativo. Entonces un ordenador que por muy potente que sea, nuestra razón por muy potente que sea, si no la llenamos de datos, si no la conectamos a una red wifi, si no le instalamos programas, no podemos hacer nada con ella, se quedaría en blanco, sería una gran capacidad desaprovechada porque no tiene datos que manejar, que computar, que manejar intelectualmente. De forma que los empiristas decían que sí, que los datos sensibles son es como el alimento de nuestra mente, de forma que cuando los datos se añaden a la razón, podemos tener ideas. ¿Pero qué ocurre? Que todo lo que conocemos del mundo, por tanto, sería, en cierta manera, los empiristas dirían que todo conocimiento, el conocimiento, sería relativo. ¿Por qué? Sería relativo y parcial. ¿Por qué? Porque los datos sensibles están constantemente cambiando. Son datos que están constantemente en un continuo cambio. Por tanto, no podemos tener un conocimiento científico y universal de la realidad porque nos tenemos que fiar simplemente de los datos que vienen de nuestra sensibilidad. Y nuestra razón está completamente vacía. Para los racionalistas, los datos, como pueden ser falsos, no hay que tenerlos en cuenta. Usamos solo nuestra razón más esas ideas innatas que ellos suponen. Bueno, pues entre esta diatriba entre lo que se denomina el racionalismo versus el empirismo, surge una nueva teoría intermedia que es el denominado criticismo, o que se basa en la crítica de la razón, que es precisamente la filosofía que vamos a explicar ahora, que es la filosofía de nuestro autor Kant. Kant, como decimos, es el autor del denominado criticismo. ¿Por qué? Porque su obra más importante relativa a lo que es la teoría del conocimiento es la denominada Crítica de la razón pura, y por eso, de ese nombre, Kritik der reinen Vernunft, proviene el nombre de criticismo. Pues bien, en esta obra, en Crítica de la razón pura, Kant afirma que el conocimiento procede de la experiencia y por tanto tenemos que conocer la realidad a través de la experiencia sensible. Pero, esto es lo importante, no todo él, aunque comienza de la experiencia, no todo él procede de la experiencia. ¿Qué nos quiere esto decir? Que para conocer la realidad tenemos que usar la experiencia como primer paso. El primer paso es abrir los ojos, tocar la realidad y experimentar el mundo. Pero cuando llegamos a la conclusión, a un conocimiento, ese conocimiento, si lo analizamos, vemos que no solo tiene elementos de la experiencia, tiene otros elementos que nosotros tenemos en nuestro interior antes de la experiencia. Lo que nosotros tenemos en nuestro interior antes de la experiencia se denomina elementos a priori. A priori es previos a la experiencia, mientras que todos los datos que provienen de la experiencia son elementos a posteriori, que es después de abrir los ojos, después de tocar la realidad, después eso que obtenemos de nuestra experiencia son elementos a posteriori. Pues bien, el conocimiento va a ser una mezcla de elementos a posteriori, que son los datos de nuestra sensibilidad, y elementos a priori, que son elementos que tenemos en nuestro interior desde siempre. Pero hay que tener mucho cuidado porque los elementos a priori no son ideas innatas. Por eso lo denomina elementos, no ideas, elementos. Y esos elementos a priori son como una especie de recipientes que tenemos en nuestro interior, vacíos de ideas, vacíos de datos, vacíos de contenido, no tienen nada, es un recipiente vacío, pero que nos ayuda al introducir dentro los datos de nuestra experiencia, nos ayuda a configurar el pensamiento y el conocimiento humano. Así que, como veremos en la Crítica de la razón pura, Kant establece que el empirismo tenía razón. Los datos sensibles son necesarios para el conocimiento. Pero
que el racionalismo también tenía razón. La razón contiene elementos que son fundamentales para poder conocer. Solo con los sentidos no podemos acceder al conocimiento. Necesitamos añadirle a los datos sensibles elementos del espíritu, elementos del entendimiento, elementos de la razón, con los que pegar, unir esos datos y formar verdaderos conocimientos. Kant, en su obra Crítica de la razón pura, divide su análisis del conocimiento en dos grandes bloques. Por una parte está la estética trascendental. Estética significa sensación, significa contacto, significa sensibilidad. La estética trascendental nos explicará cómo nosotros vemos y percibimos la realidad con nuestros sentidos. Y en segundo lugar, segundo bloque, será la lógica trascendental, que es ya del logos, de razón, logos feroz. La lógica trascendental. En la lógica trascendental analizará primero en la analítica trascendental cómo nosotros formamos ya nuestros juicios, nuestros conceptos y nuestras conclusiones, nuestro verdadero conocimiento. Y por tanto, estética trascendental, la sensibilidad. Lógica trascendental tendríamos por una parte la analítica, que es el conocimiento de nuestros juicios científicos, y por otro lado la dialéctica trascendental, que será el análisis de esos elementos, esos conceptos metafísicos que Kant va a criticar y que ahí es donde va a dar, digamos, la puntilla, le va a dar el golpe de gracia a la filosofía, diciendo que jamás podremos conocer esos conocimientos, esos conceptos metafísicos como son Dios, el alma y el mundo. Sin más, pasemos a la primera parte, que es la estética trascendental. En la estética trascendental, Kant nos habla de la sensibilidad. La sensibilidad es la parte de nuestra mente se dividiría en tres partes. Tendríamos la sensibilidad, que se estudia en la estética trascendental, el entendimiento, que es la parte que estudiará la analítica trascendental, y la razón pura, que es la parte que estudiará la dialéctica trascendental. Y tenemos que saber, para comprender bien lo que es la crítica de la razón pura, que toda esta parte analítica y dialéctica trascendental se estudia en la lógica trascendental. Son, por tanto, dos partes las que tiene la obra Crítica de la razón pura: estética trascendental y lógica trascendental. Dos partes porque vamos a analizar solamente este apartado de la obra de Kant, ¿de acuerdo? Entonces, la estética trascendental, decimos, nos explica cómo percibimos el mundo que nos rodea, cómo lo percibimos sensiblemente. Y Kant considera, y esta va a ser la base de su filosofía, que en el mundo existen dos cosas, que son la conciencia del ser humano, o lo que también podríamos denominar el yo, y por otra parte está la realidad o el mundo, que es la realidad que denomina Kant en sí. Realidad en sí o cosa en sí es un concepto fundamental en Kant que también se denomina, y es muy importante, noúmeno. El noúmeno es la realidad que existe fuera de mi conciencia. Evidentemente nosotros no sabemos cómo es la realidad fuera de nuestra conciencia, solo tenemos conciencia de la realidad, pero antes de concebir la realidad, antes de que la realidad entre en nuestra mente, ¿cómo es? Kant dice, es imposible saberlo, porque es la realidad externa o en sí, externa a mi conciencia. De forma que la realidad externa, lo que únicamente podemos suponer, porque no podemos saber realmente qué hay, lo que podemos suponer que existe en la realidad externa son datos sueltos, como impresiones, destellos, sonidos, texturas, ¿vale? Estas son las cosas que existen en la realidad en sí, aparentemente, puesto que nosotros no la percibimos la realidad en sí. ¿Qué ocurre cuando nosotros tenemos experiencia de la realidad? Lo que ocurre es que estos datos, en general todos ellos, penetran en nuestra conciencia a través de nuestros sentidos, de la vista, del olfato, del gusto, de cualquiera de nuestros sentidos. Penetran en nosotros los datos sensibles. Pero nosotros no vemos datos sensibles. De hecho, si nosotros nos fijásemos y quisiésemos pensar, a ver, yo cuando miro el ordenador, ¿qué veo? No veo por una parte luz, por otra parte la figura cuadrada, por otra parte veo colores, letras, no veo cosas sueltas, veo el ordenador, veo la puerta, veo la ventana, veo un zapato, pero lo veo completo, no veo los colores sueltos y la figura por otro lado y el sonido por otra parte. Por eso nosotros no percibimos datos. Los datos entran en nuestra mente, entran en nuestra sensibilidad. Pero al entrar en nuestra sensibilidad, directamente ya caen en lo que hemos dicho antes que era un recipiente. Porque la sensibilidad tiene dos, que podemos denominar que Kant denominaban dos
elementos a priori de la sensibilidad, que son el espacio y el tiempo. ¿Qué significa eso? Significa que realmente, cuando los datos entran en nuestra sensibilidad, caen en el recipiente del espacio y del tiempo. Se mezclan con esa especie de alambique, se mezclan los datos más el espacio más el tiempo y forman lo que de verdad nosotros percibimos, que son los fenómenos. Nosotros percibimos fenómenos. Por ejemplo, percibimos la mesa completa. ¿Qué es la mesa? Pues la mesa es unos datos determinados de dureza, de color, de sonido cuando golpeamos sobre ella, unos datos determinados en un momento determinado, o sea, en un tiempo determinado, y en un lugar determinado, o sea, en un espacio determinado. Y cuando percibimos la mesa, este ordenador, estamos percibiendo un fenómeno. No percibimos los datos sueltos, decimos. Para saber que la mesa es marrón hay que mirar la mesa entera y luego extraer el color marrón. No percibimos primero el marrón y luego la mesa, sino al revés. Primero la mesa en su conjunto, el fenómeno mesa. Y luego de ahí podemos extraer pues su forma, su dureza, su sonido, su color. Lo extraemos a posteriori, ¿de acuerdo? Entonces tenemos elementos que vienen de la sensibilidad, que son los datos sensibles, que caen en nuestros elementos a priori de la sensibilidad, que son el espacio y el tiempo. Por tanto, el espacio y el tiempo no existirían fuera de nuestra conciencia. Son elementos interiores a nuestra conciencia. Al unir todo eso, al mezclarlo en el cambalache de nuestra sensibilidad, surge el fenómeno. Así que ya conocemos mesa, conocemos el fenómeno bolígrafo, conocemos el fenómeno, no sé, nube, ¿va? ¿De acuerdo? Y ahora, ¿cómo podemos alcanzar ya lo que denomina Kant juicios? Un juicio ya es una afirmación. Por ejemplo, podemos decir, este juicio, que realmente podemos considerar que es un juicio científico, porque estamos comprobando que el golpe del bolígrafo sobre la mesa produce o causa un sonido, es un juicio que hemos conseguido, ¿cómo? ¿Mediante qué elementos? Pues hemos tenido que coger varios fenómenos, el fenómeno mesa, el fenómeno bolígrafo, o boli, para abreviar, el fenómeno sonido, el sonido de un bolígrafo golpeando, por ejemplo así, golpeando sobre la mesa, y estos tres fenómenos, bolígrafo, sonido y mesa, los hemos tenido que trasladar al entendimiento. Y en el entendimiento ya pasamos a lo que se denomina la analítica trascendental, que es la segunda parte de la crítica de la razón pura. ¿Qué ocurre con los fenómenos que nuestra mente, nuestra sensibilidad capta? Pues estos son pasados al entendimiento. Y en el entendimiento tenemos otra serie de elementos a priori. Tenemos otra especie de, como hemos hecho antes, de alambique, de recipientes, donde echamos esos fenómenos para construir con ellos juicios, lo que se denominan juicios. Estos recipientes tienen el nombre de categorías, o también categorías o conceptos puros. Y estas categorías son varias. Por ejemplo, la categoría de unidad, de pluralidad, de limitación, la categoría de causalidad, de existencia, de unidad. Hay 12 categorías. Nos interesa concretamente, en este ejemplo que estamos poniendo del bolígrafo, esta categoría, la de causalidad. Cogemos los fenómenos mesa, bolígrafo y sonido, los mezclamos con la categoría de causalidad, causa y efecto, y elaboramos ese juicio, que era el bolígrafo al golpear sobre la mesa causa un sonido. ¿Por qué este juicio es un conocimiento sobre la realidad? Porque estamos utilizando fenómenos, el fenómeno bolígrafo, el fenómeno golpe, estamos viendo un golpe, viendo cómo contacta el bolígrafo sobre la mesa, y el fenómeno sonido. Estamos viendo también, por supuesto, el fenómeno mesa. Pero hay un elemento de esa frase que no podemos ver ni tocar, porque es un concepto puro, un concepto que no se ve. Nadie ve la causa, nadie ve que algo causa algo. De hecho, los empiristas consideraban que la causa era un falseamiento de la mente humana, puesto que tú puedes ver que, por ejemplo, le das un golpe a la mesa y luego suena un sonido, pero tú no ves que el sonido haya sido producido por el golpe. Simplemente tu cerebro dice, hombre, si hay un golpe antes y un sonido después, pues el sonido viene del golpe. Pero eso es algo que tú
induces o deduces en tu mente, no es algo que tú de verdad estés viendo la causalidad. Así que la causalidad no se ve, o como si hiciésemos este otro juicio, por ejemplo, mucho más sencillo de comprender. Por ejemplo, pusiésemos el bolígrafo existe. En este juicio, el bolígrafo existe, no podemos ver el bolígrafo, podemos ver el fenómeno bolígrafo, pero nadie puede ver la existencia. Se pueden ver los colores, se pueden ver la forma, se puede ver o oír el sonido, se puede oler los olores, pero no se puede ver ni tocar la existencia. Nadie puede decir, mira, aquí tengo un poquito de existencia. La existencia no se ve ni se toca. Entonces, ¿por qué sabemos, cuando vemos el fenómeno bolígrafo, por qué sabemos que existe? Pues porque el fenómeno bolígrafo lo introducimos en la categoría o concepto puro de la existencia, y de ahí obtendríamos el juicio que dice el bolígrafo existe. De forma que con este esquema podemos dejar claro y tener claro cuáles eran las intenciones de Kant, que era decir, no podemos tener ningún conocimiento sin que el primer paso consista en captar datos que vienen del mundo en sí, de la realidad en sí, exterior. Tenemos que captarlo primero con la experiencia, los datos de la realidad. Y posteriormente añadirle a esos datos, añadirles unos conceptos puros o unos elementos a priori, como son el espacio, el tiempo y las categorías. Cuando cogemos la experiencia y le añadimos esos elementos a priori, podemos tener un conocimiento del mundo. Y solo podemos conocer el mundo mediante los fenómenos, que son la experiencia sensible, física, corporal, material del mundo. ¿Qué podemos decir de esos conceptos abstractos como son la libertad, Dios, el mundo en general? Pues no tenemos ningún fenómeno. Nadie puede llevar un poquito de libertad en el bolsillo y decir, aquí tengo un cuarto de kilo de libertad, o tengo un poquito de existencia, o tengo, aquí está Dios, y Dios, ¿a qué huele? ¿Cómo sabe? ¿Qué datos tenemos físicos, fenoménicos de Dios, o del hombre, o del alma? ¿Dónde está el alma? ¿A qué sabe? ¿A qué huele? ¿Cuánto pesa? Por tanto, ese concepto de que las grandes preguntas de la filosofía, que son preguntas de la metafísica, Dios, el hombre y el mundo, esas ideas, al ser puras y por tanto es una razón pura, no podemos tener un verdadero conocimiento de ellas, porque no podemos tener un fenómeno que nos diga cómo es Dios, cómo es el alma o cómo es el mundo. Por eso en la última parte, en la dialéctica trascendental, Kant va a decir que la física o las matemáticas sí son ciencia porque hablan de fenómenos y de elementos que están en nuestro interior, como el espacio y el tiempo en el caso de las matemáticas, los números y las figuras geométricas. Sin embargo, en el caso de la metafísica, de la filosofía abstracta en general, no podemos considerarla una ciencia, porque habla de cosas que no pueden ser vistas, ni tocadas, ni olidas, cosas de las que no tenemos un fenómeno, y por tanto, la filosofía, por culpa de Kant, o gracias a Kant, fue considerada a partir de ese momento una disciplina que no es científica, aunque sea una disciplina muy interesante, propia de nuestra mente, de nuestro intelecto, del espíritu, pero no del conocimiento científico. Por eso nos quedamos en la última parte, que es la razón pura. La razón pura habla sobre Dios, sobre el alma y sobre el mundo. Sin embargo, la razón pura es una razón que está, podríamos decir, aislada por completo del resto de la mente humana. Hay como si hubiera un doble muro que impide que estos fenómenos que estamos captando pasen a este interior de nuestra razón pura. Es imposible tener una especie de visión, de sensación, de dato de cómo es Dios, o cómo es el alma, o cómo es el mundo en general, entendiendo el mundo por el ser, el todo, ¿no? Por tanto, estos elementos, siendo muy importantes para el ser humano, siendo muy interesantes para el conocimiento filosófico de la realidad, son inaccesibles de una forma científica. O sea, no podemos tener un conocimiento científico. Y de ahí que Kant, con su crítica de la razón pura, lo que hace es criticar la filosofía, la metafísica, y relegarla al campo más de lo deseable que de lo científico. Y ahora podemos pasar, sin más, a la parte ética. Si ya nos hemos dado cuenta de que ni Dios, ni el hombre, ni el mundo, ni el alma, ni el mundo puede ser conocido científicamente, pero queremos saber qué es lo ético y lo moral, Kant tendrá que aceptar que la ética o la moral tampoco puede ser conocida, tampoco puede ser, mejor dicho, justificada de una forma filosófica, científica, como nos hubiese gustado,
Pero, sin embargo, Kant dice, aunque no podamos demostrar científicamente algunas cosas, tenemos que suponerlas. Y de ahí vienen los supuestos, las tres grandes supuestos éticos de Kant, los que se denominan los postulados de la razón práctica. Evidentemente, la razón teórica, la razón pura, no puede acceder a ciertos conocimientos, pero la razón práctica, la que nos dice cómo debemos actuar, qué debemos hacer en nuestra vida, esa sí tiene que tener unos supuestos. Suponer, aunque no podamos demostrar, debemos suponer tres cosas para que la ética tenga un sentido. Primero, tenemos que suponer que Dios existe, porque Dios es el que va a premiar o va a castigar nuestro comportamiento, si somos buenos o malos. En segundo lugar, tenemos que suponer que tenemos un alma y que el alma es inmortal, porque si no podemos tener un alma inmortal, ¿cómo nos va a castigar Dios? Tenemos que morir, ir al cielo o al infierno y ser castigados por nuestros comportamientos, si han sido buenos o malos. Y en tercer lugar, tenemos que ser libres. Debe existir la libertad, porque si no somos libres de actuar como nos dé la gana, luego Dios no tendría, digamos, argumentos para castigarnos. De manera que, si la ética queremos que tenga un sentido, si queremos que las personas se comporten de una forma ética, debemos suponer que existe Dios, que nos castigará si le hacemos las cosas mal, que tenemos un alma inmortal, que será castigada si hacemos las cosas mal o premiadas si la hacemos bien, y que somos libres para decidir qué vida queremos llevar y cómo queremos comportarnos, para que luego seamos responsables de nuestros actos. Entonces Kant consideraba que una ética que va buscando el beneficio propio, si tú buscas tu propia felicidad, como decía Aristóteles, buscar el bien personal, la felicidad, la eudemonía, o si buscas tu propio placer, como decían los hedonistas, si buscas tu propio bien, el bien en general, como decía Platón, estás buscando una finalidad, o sea, estás buscando beneficiarte tú. No estás buscando hacer el bien y ser bueno. Estás buscando salir ganando, tener un beneficio propio. A esos tipos de éticas se denomina ética de fines, porque buscan un fin. Y los filósofos te dicen qué tienes que hacer exactamente. Pues actúa de tal forma que seas feliz, actúa de tal forma que tengas placer y huyas del dolor, como dirían los hedonistas. Sin embargo, a Kant no le parece adecuada esa explicación. Para Kant, la ética no te tiene que decir qué debes conseguir en la vida, sino que la ética te tiene simplemente que indicar cómo tienes que actuar para ser una buena persona, aunque no consigas ningún beneficio para ti. Entonces, buscar la buena voluntad, buscar hacer tu obligación, cumplir con tu deber, esa es la finalidad de la ética, y no alcanzar cosas buenas para ti o para tus seres queridos, por ejemplo. De forma que, según Kant, una buena persona es aquella que actúa por deber, aquella que actúa siguiendo un principio moral universal, que vale para cualquier persona en cualquier momento, y que no tiene nada que ver con si al final consigues o no aquello que pretendías. Por ejemplo, si una persona pretende ayudar a los demás, cree que ese es su deber, y luego no sabe, no puede, no consigue hacerlo, no importa, ese comportamiento ha sido bueno. Igualmente que si una persona pretende dañar a los demás, y resulta que tras hacer una actividad no los daña, sino que los beneficia, eso tampoco importa. El hecho no es si has conseguido beneficiar o dañar a alguien, o beneficiarte tú o dañarte tú. El hecho es cuál era tu intención, cuál era tu voluntad. Si tu voluntad era ética y buena, entonces has actuado bien. Si tu voluntad no era ética y no era buena, no has actuado bien. Da igual las consecuencias de tus actos. Lo importante es lo que ha motivado tu comportamiento, el principio o imperativo que ha motivado tu comportamiento. Según Kant, el imperativo que hay que seguir en la ética se denomina un imperativo categórico, un mandato categórico, que es lo contrario al imperativo hipotético o mandato hipotético. Los mandatos imperativos hipotéticos te dicen, actúa siempre de una forma que puedas conseguir la felicidad, actúa de tal manera que puedas conseguir el placer. Pero el categórico no te dice eso, el imperativo categórico te dice, actúa de tal manera que puedas desear que aquello que ha motivado tu acción sea una ley universal, una ley ética universal, que viene a ser algo parecido a actúa como querrías que todo el mundo actuase en estas circunstancias sin ningún tipo de contradicción, de forma que tú puedas desear que el universo entero se guiara por tu propia voluntad y te sentirías orgulloso de esa situación. De tal forma, la ética entonces no es la que te dice qué hay que hacer en cada momento ni qué debes conseguir,
sino simplemente te dice cómo debes actuar, pensando siempre en que el principio ético que guía tu acción fuese un principio de acción o de ley universal. En fin, como estamos viendo, Kant era un filósofo verdaderamente racional, en el sentido de usar la razón y llevarla a sus máximas y últimas consecuencias, sin tener en cuenta si el razonamiento está, digamos, desmontando la cientificidad de la propia filosofía o está haciendo una ética estricta y dura, de difícil cumplimiento, pero según Kant hay que ser, digamos, honestos, coherentes con aquel lugar a donde nos lleva nuestra razón. Y parece ser, si Kant tuviese razón, que nos lleva a dos principales y grandes conclusiones. En primer lugar, la filosofía no es una ciencia, aunque sea una disciplina muy interesante que el ser humano jamás se cansará de indagar y de investigar. Y dos, no hay que perseguir ningún tipo de beneficio en el comportamiento humano, en la ética, en nuestra moral, sino que tenemos simplemente que perseguir nuestra obligación y actuar siempre por deber. Espero que estas explicaciones les hayan resultado al menos parcialmente accesibles y haberles ayudado en su comprensión de la filosofía kantiana. Un saludo y hasta la próxima.